Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puertarriera y Manuel Alcántara Sáez. Vamos a sentarnos para invitar a los países que tengan gobiernos que piensen como el nuestro y que quieran llevar a sus ciudadanos lo mejor de la prosperidad, del crecimiento económico, del comercio, de la seguridad, de que no veamos siempre pasar el progreso. Durante la reciente visita del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a San José de Costa Rica, se incluye en la declaración conjunta de prensa el planteamiento de una nueva organización internacional. Se trata de la Liga de Naciones, una asociación en la que se comparten principios de prosperidad colectiva sin tomar demasiado en cuenta las múltiples iniciativas existentes ya en la región. La iniciativa tuvo el acompañamiento del presidente costarricense Rodrigo Chávez, quien afirmó que, y cito, vamos a empezar con una semilla El Salvador y Costa Rica y vamos a buscar países pequeños de mente clara y propósito robusto, seguridad y prosperidad. Vamos a empezar a trabajar al punto de que queremos formular propuestas conjuntas al resto del mundo y al nuevo gobierno de los Estados Unidos. Cierro comillas. Ante este planteamiento de la Liga de Naciones, ¿qué alcances reales pudiera tener esta iniciativa? ¿Se tomará en consideración la situación actual de las organizaciones intrarregionales que ya existen? Y en especial cabría preguntarnos, ¿será esta iniciativa una reedición de las fórmulas de integración basada en afinidades ideológicas del pasado reciente? Soy Xavier Rodríguez Franco, les hablo desde Davenport, Florida, y hoy es domingo 24 de noviembre de 2024. Esta semana también se realizó un encuentro bilateral muy interesante en Centroamérica. Específicamente, hablamos del encuentro que se da entre Nayib Bukele y el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, en el que, entre otras cosas, y de alguna manera, pues, establecer refundar los lazos entre ambas naciones, de alguna manera toman como una suerte de iniciativa bilateral que tiene aspiraciones también regionales llamada la Liga de las Naciones, que obviamente todavía no ha pasado del nombre, es un nombre muy llamativo dentro de la propia declaración de intenciones, mencionaban aquella liga hanseática conformada en la Edad Media, ¿no? Donde era una forma de los pueblos pequeños protegerse de un mundo tan hostil, ¿no? Y de alguna manera, pues, resultaba llamativo, pues, porque ciertamente reconocen que son dos países, pues, que más tienen un rol simbólico en esa región, en Centroamérica. Sin embargo, no dejaron perder la oportunidad para plantear allí, pues, una idea de que, bueno, esta liga está abierta a quienes piensen también como nosotros, ¿no? Entonces, claro, me gustaría un poco, ¿cómo miras tú esto, Manolo, considerando que, bueno, que es una región que también ya tiene organismos de cooperación internacional, ya tiene organizaciones subregionales que promueven la integración, como el Parlacen, entre otros. Pero ¿cómo miras tú esta Liga de Naciones en el contexto de estos dos personajes, tanto de Nayib Bukele como de Rodrigo Chávez? No puedo decir mucho porque ellos no han dicho mucho. Es decir, esta fue una expresión en un comunicado conjunto en el último minuto y a mí realmente me ha dejado muy sorprendido porque no, porque bueno, si institucionalidad hay es en Centroamérica, o por lo menos propósitos de institucionalidad, ¿no? El mercado común centroamericano tiene la longevidad de, estamos hablando de 60 años, ¿no? La puesta en marcha de este proyecto y se saldó, pues lastimosamente, pues como un fracaso, ¿no? Siendo una región que tendría aparentemente todo, ¿no? Para cooperar, ¿no? Tú lo has dicho muy bien, Xavi, países pequeños, ¿no? En un mundo muy complejo, muy globalizado, países fronterizos con rasgos geográficos, con rasgos, por supuesto, culturales que los aproximan y sin embargo no funciona, ¿no? Posiblemente la emigración, el hecho de que sea una región que es camino de un fortísimo flujo migratorio en los últimos 10, 12 años,
pues ha desvertebrado todavía esto más, ¿no? Pero ya antes, y aquí es un recuerdo personal, yo que he recorrido la región y la he recorrido por carretera, debo comentaros lo complejo que eran los pasos fronterizos. Y repito, no estoy hablando en la última década, ¿no? O sea, que me parece muy bien como declaración de intenciones hablar de esta Liga de Naciones. Vamos a ver qué tienen, qué está en su cabeza y ojalá que sea así. Pero yo quería resaltar de esta visita algo que me ha producido una enorme tristeza. Eh, si algo me ha sorprendido siempre favorablemente Costa Rica es que cuando llega un jefe de Estado al aeropuerto reciben niños y niñas escolares con las banderitas, es decir, no hay un ejército que los reciba, ¿no? Eso porque es un país, Costa Rica es un país sin ejército, ¿no? Y esa es una de las grandes de los grandes atractivos, ¿no? Que tiene este país. Y lo que me ha producido una pena enorme es que la principal visita de Estado que ha realizado el señor Bukele con el señor Rodrigo Chávez ha sido a una penitenciaría. Es decir, no han visitado la universidad, no han visitado un colegio, ni siquiera han visitado un centro de salud, sino han visitado una penitenciaría, ¿no? O sea, lo cual es realmente triste, ¿no? Porque señala por otra parte, una contradicción en el ámbito del gobierno de Rodrigo Chávez, que ha recortado los presupuestos enormemente. Es un hombre con una, digamos, una filosofía de estas milenistas, ¿no? De recorte o de usar la podadera para cortar el Estado. Y claro, es precisamente esta dejación de funciones del Estado en el ámbito de la seguridad lo que tiene a mal traer a la población costarricense con el incremento de la inseguridad en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, que el modelo sea a seguir sea el modelo Bukele en un país con la inteligencia y la sensatez que es Costa Rica me produce una pena tremenda, ¿no? Claro, por supuesto, fue uno de los rasgos centrales de esta visita y de hecho fueron enfáticos en su comunicado conjunto y en ese sentido, Marisabel, también me gustaría tu apreciación. ¿Cómo ves tú este movimiento intrarregional, considerando, como bien dice Manolo, que es una región que tiene tanto por hacer, ¿no? Tanto por hacer en materia arancelaria, tanto por hacer en materia de armonización fiscal, tanto que hacer también en infraestructuras que promuevan precisamente tanto el turismo como la parte que relacionada con el comercio intrarregional y que de tantas cosas, como bien dice Manolo, que se pudieran destacar, ¿no? En una visita hacia Costa Rica, destaques principalmente este tema de la inseguridad, ¿no? Ponerlo como tema central y sobre todo considerando que es uno de los también de los asuntos que, como veíamos en el episodio anterior, cuando evaluamos ese contexto costarricense en el que se inscribía este tema de la ley Jaguar, era una de las cosas que muchas veces estaba presente allí. Bueno, ¿cuándo van a poner el orden acá, ¿no? Un poco el control de la dinámica de la delincuencia y la inseguridad ciudadana, ¿no? ¿Cómo miras tú este encuentro y ese toque que se le está dando a esta internacionalización de este modelo tan controversial? Bueno, yo creo que eso es una respuesta justamente a que hay una eh, regionalización de la crisis de inseguridad. Lo hablábamos inclusive a propósito de las elecciones en Uruguay, ¿no? Que si bien hay países donde hay un poco más de control, no es menos cierto que eh, hay áreas en Latinoamérica que están mucho más propensas a una altísima criminalidad y a un Estado muy débil que no tiene capacidad de respuesta. Entonces, ¿qué pasa? Lo que estamos viendo en Centroamérica no es algo aislado. Y creo que la clase política, sobre todo las nuevas generaciones de las élites políticas, entienden que si no hacen algo por no resolver, yo no iría tan lejos como resolver el problema de la inseguridad, pero al menos dar la impresión de que están haciendo algo, eso se está convirtiendo en un modelo. Tenemos a Bukele, pero también tenemos a Noboa en Ecuador. Eso es lo que está ocurriendo.
Y creo que la lección de la elección en Estados Unidos es precisamente que hay que prestar atención a lo que la gente está alegando que le afecta su vida. Aquí era la inflación, y eso no se le dio el debido respeto desde el punto de vista de la clase política en el poder. Entonces, en Latinoamérica, no solamente en Centroamérica, en Latinoamérica me temo que ese modelo va a seguir siendo utilizado como un símbolo de una oferta política que tiene más conciencia de lo que la gente está esperando. Eso quizás no tenga mucho que ver con ideología, y creo, por lo que he recogido de la opinión pública, al menos en el lado costarricense, es que hay una contradicción tremenda entre los dos presidentes, porque por una parte tenemos un presidente que tiene una emergencia declarada y que está utilizando ese vacío para tomar decisiones que pueden estar muy bien en contra de lo que son los valores básicos de una democracia, mientras que Costa Rica es un país que precisamente es un modelo desde el punto de vista de su apego institucional. Entonces, ahí hay una contradicción. ¿Cuál es la coincidencia entre esas dos naciones para estar apuntando hacia una misma dirección o estar mirando en un mismo sentido? ¿Cuáles son las coincidencias? Eso es lo que algunos han alegado que genera muchísima preocupación sobre, claro, también el entendido que Bukele está empezando su periodo. Ujú. Claro, un Él nuevo periodo de reelección, sí. exacto. Entonces, vamos a ver, pero no pareciera que tiene mucho músculo en todo caso eso en este momento, más allá de que se esté planteando como una posibilidad. Lo que genera es eso, preocupación de cuáles son las características que tendría en este contexto. Claro, y ciertamente ahí hay un elemento que me parece interesante y me gustaría un comentario breve de los dos, ya para cerrar este tema, que es también lo que tiene que ver con uno de los grandes asuntos que, bueno, yo me acuerdo de que estudiaba la maestría allá en Salamanca de estudios latinoamericanos, era el gran tema que estaba casi que presente en todas las asignaturas, que era la integración latinoamericana y esa dificultad de mirar hacia el pasado para sacar de ahí experiencias positivas y construir con eso, ¿no? Entonces, claro, acumulamos grupos de integración, acumulamos tratados de acuerdos de entendimiento, protocolos y vamos como que, como de una forma casi que contingente, ¿no? Como una colcha de retazos. Y siempre como que, y no sé, me gustaría un poco tu apreciación al respecto, Manolo, siempre como poniendo ese énfasis en que, bueno, tenemos que tener la misma sintonía de cómo pensamos, ¿no? No pensarlo también desde la diversidad, sino lo pensamos como, bueno, si está ese ahí, y un poco lo que pasaba también en esa época de los primeros 10 15 años de la integración latinoamericana del siglo XXI, ¿no? Donde siempre se daba el énfasis en lo ideológico, ¿no? Principalmente, ¿no? Entonces, no sé si quizás en este caso de la Liga de Naciones, quizás eso sea otro de los elementos que esté allí, digamos, de forma visible. ¿Cómo lo miras tú? Fíjate que no se trata solo de este futuro que puede ser promisorio, sino de pensar en lo que ha pasado esta semana con la cumbre iberoamericana, ¿no? Era la número 29 y solamente han asistido el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, y el rey de España, es decir, dos figuras que por otra parte son decorativas, ¿no? Que son los jefes de Estado en países parlamentarios, ¿no? Y él, lógicamente, el presidente anfitrión, el presidente Noboa, ¿no? O sea, la cumbre iberoamericana que se puso en marcha en el año 92 y la Secretaría Iberoamericana pues languidece y yo creo que es un cadáver, ¿no? O sea, eh, resulta verdaderamente complejo, ¿no? Trenzar un esquema mínimo de cooperación, ¿no? Vuelvo a repetir la palabra, son fracasos tras fracasos desde los años 60 hasta ahora. Ya sé que no estamos aquí para lamentarnos, ¿no? Y deberíamos planear plantear algún tipo de solución, ¿no? De escenario más positivo, pero yo no sé si es el día hoy que estoy muy negativo o no lo veo, ¿no? Claro, y por supuesto, ciertamente ahí también está muy cerca todavía, ¿no?
ese destino que terminó siguiendo a UNASUR, entre otras organizaciones, ¿no? ¿Y cómo miras tú en el caso de esta nueva iniciativa, Marisabel, considerando ya, bueno, lo que ha comentado ya Manolo, ¿no? A mí, a mí lo que me luce es, yo estoy viéndolo desde esa onda pesimista, porque también coincide con el ocaso de la presidencia de Biden. Entonces Biden viaja en medio de este vuelco, de este giro que está teniendo. Tenemos que ser muy honestos, el panorama que se nos presenta no solamente en Estados Unidos, sino a nivel regional es bien oscuro, porque las amenazas que hay concretamente de endurecer eh, la política migratoria, que eso había sido uno de los objetivos en las últimas cumbres, ¿no? Hablar del tema y sincerarnos y buscar alianzas entre los países, no solamente Estados Unidos y Canadá, sino de México hacia el sur. Eso quedó en suspenso y ahora sabemos que lo que viene va a ser bien, bien difícil, porque tenemos unas posibilidades no solamente de ruptura histórica, sino que estamos hablando de un tratamiento violento de seres humanos, de lo que ya tuvimos un antecedente en su primera administración, y que vemos que la región latinoamericana no está en condiciones no solamente de enfrentarse a lo que significa ese proceso traumático, sino que también hay unas condiciones que van a afectar a la región, porque vamos a ver una caída brutal de ingresos en Nicaragua, en Cuba y en Venezuela con el tema de las remesas. No solamente en México o en Centroamérica, en los países que prácticamente subsisten, sobreviven gracias a las remesas. De eso no estamos hablando, y eso va a venir de concretarse ese millón de deportaciones anuales que muchos ponen en duda. Pero en todo caso, va a haber una enorme represión, y muchos de esos indocumentados que van a estar escondidos no van a poder trabajar. Entonces, vamos a enfrentar no solamente desde el punto de vista social una arremetida, sino que va a haber una caída económica. Inclusive se está manejando que vamos a tener un proceso inflacionario aquí en Estados Unidos, y cuando Estados Unidos tiene una situación económica y financiera de esa magnitud, eso va a afectar a toda la región. Entonces vemos que todos estos encuentros, que se supone que es para generar acuerdos y lograr acercamientos, realmente no están produciendo ningún cambio. Claro, y que en ese sentido, pues ciertamente destaca la importancia de establecer pautas de entendimiento, no solo en lo comercial y lo migratorio, sino también lo que tiene que ver con ese cuerpo normativo que se echa tanto en falta, ¿no? De coordinación documental entre la propia región y regularizar y establecer pautas. Bueno, ¿cómo vamos a manejar estos flujos migratorios de ida y vuelta, y sobre todo ese tema de las deportaciones, que sin duda alguna van a tener un impacto en la economía y en la salud económica estadounidense, considerando que, bueno, estamos hablando de un segmento importante de la propia fuerza laboral del país, ¿no? Sobre todo en materia del comercio doméstico también, ¿no? En ese sentido, pues, por supuesto, estaremos muy atentos a lo que vaya desarrollándose en la región y en Estados Unidos, por supuesto, como parte inexorablemente también de la región latinoamericana. Y por supuesto, muchos de estos temas los seguiremos examinando aquí en este programa en Mirada Semanal en las próximas semanas. Así que bueno, mis queridos, Fíjate, sí, Fíjate, adelante. Xavi, solo por terminar, que sin embargo ha habido la reunión de APEC en Lima, ¿no? Y Xi También. Jinping ha estado ahí, ¿no? Y claro, detrás estaba la inauguración de un puerto, como es el puerto, este nombre de Chancay, a 90 kilómetros al norte de Lima. Pero quiero decirte que hay cosas, ¿no? Que se siguen moviendo, ¿no? Y Claro, claro. Y son cosas que, por supuesto, van a seguir estando allí presentes en el panorama de la región con respecto a estas referencias, a estas tensiones geopolíticas, donde, por supuesto, China tiene un papel fundamental todavía que desempeñar en la región. Así que, bueno, mis queridos, se nos ha echado un poquito de tiempo encima. Muchísimas gracias a todos por su consecuente audiencia y por estar con nosotros. Y será con mucho gusto en Mirada Semanal la próxima semana. Hasta muy bien, buena entonces. semana.
Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.